Vamos a charlar un poquito sobre contexto globalizado, contexto que viven hoy las organizaciones en un mundo globalizado. Eh, Voy a tratar de llevarlo a algo súper simple porque en realidad si no hay muchos temas que serían muy técnicos y no es la idea de este curso y sobre todo esta charla que es simplemente una muy leve introducción para entender como algunos funcionamientos básicos de este contexto. Bien, eh, luego de la revolución industrial, todos sabemos que empezaron a aparecer empresas y estas empresas empezaron a tener necesidad de financiamiento, o sea, dinero, para poder invertir y, y tener un crecimiento. Eh, Esta necesidad se fue dando por diversos canales. Los bancos ya existían, pero se fortaleció, digamos, o empezó a hacerse más común el tema de los préstamos a empresas para inversiones. Y este fue uno de los caminos que tomaron distintos inversionistas para hacer crecer a sus empresas y que toman, ¿no? Hoy en día. Esto yo estoy hablando en pasado, pero es algo que sucedió y sigue sucediendo. Pero hubieron otros dos caminos muy importantes en el mundo capitalista que vivimos y que impulsaron enormemente al crecimiento de las empresas. Uno tiene que ver con estas figuras en nuestro país, SA y SRL, ¿no? Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, que es la posibilidad de conformar sociedades con accionistas o dueños, donde cada uno pone determinado monto de dinero, capital, y que son responsables solo por ese dinero que invierten. Esto desde hace un tiempo ha traído algunas críticas éticas sobre por qué el inversionista es solo responsable por la parte por el monto de dinero que pone. La realidad es que, bueno, ya han habido fallas, jurisprudencias y demás, sobre todo en Estados Unidos, donde más allá de esta figura, determinados inversionistas han sido responsables por delitos que han cometido algunas organizaciones, por ejemplo, a nivel medioambiental. Pero de todas formas, el espíritu de esto apuntaba a aquellos inversionistas que hiciesen plata, pero que se desentendiese de la gestión de la empresa, pero ese dinero obviamente iban a recibir la rentabilidad correspondiente, pero ese dinero favorecía o ayudaba al nacimiento o al crecimiento de las organizaciones. Ese era el espíritu. Y de hecho funciona muy bien en empresas muy grandes donde hay cientos o miles de accionistas y que bueno, estos accionistas que no tienen absolutamente ningún tipo de relación con la empresa en sí. Más discutible en empresas más chicas, ¿no? Donde hay pocos accionistas y en muchos casos hasta ciertos accionistas tienen determinada vinculación. Pero sin duda este ha sido otro de los caminos que han tenido las empresas para poder desarrollarse y crecer teniendo posibilidad de financiamiento. Y el tercer camino es lo que nosotros conocemos como la bolsa de valores, que tiene, dicho de una forma muy casera, es un lugar donde están las acciones de las empresas, los títulos de los estados, y por un efecto, digamos, de oferta y demanda, estas acciones, estas empresas, o estos títulos, estos bonos, van teniendo un valor que pueden ir subiendo o bajando, depende de la oferta y la demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense, empresas grandes, no sé, Ford, IBM, Microsoft, necesitan plata. Entonces emiten acciones. Dicen, bueno, vamos a sacar 1000 acciones, cada acción vale
$10. Entonces cualquiera puede ir y comprar esos. Eso significa que yo soy dueño de una partecita muy chiquitita de la empresa y ese valor de esa acción va a cotizar en una bolsa. ¿Qué significa? Que va a empezar a tener un valor. Arranca con $10, pero después puede ir subiendo o puede ir bajando, depende de su cotización. Lo mismo hace IBM, Microsoft, y lo mismo hacen los estados, quizá, con acciones o títulos o bonos que emiten, y acá metemos los valores de los commodities, ¿no? La soja, el petróleo, el trigo, el cobre. Entonces, dentro de esta gran bolsa van los inversionistas y compran acciones o títulos, venden, y se da esta suerte de oferta y demanda donde estas acciones, títulos y commodities van subiendo y van bajando. Este sistema financiero, por supuesto, las empresas que cotizan en bolsa están muy pendientes del valor de las acciones de su empresa. Con lo cual, hay una parte muy positiva que es una posibilidad de financiamiento, pero esto tiene un costo que es, bueno, a ver cómo hago para que el valor de la acción suba. Porque al ser un juego de oferta y demanda de muchas industrias muy diferentes, la acción de una empresa no va a subir solo por si a la empresa le va bien, o sea, tiene rentabilidad, sino también va a depender de cómo vayan las acciones del resto. Entonces, las grandes multinacionales gastan dinero en, llamémoslo, en una comunicación institucional, en un marketing institucional o un marketing frente a estos inversores. ¿Para qué? Para que más allá de tener un buen rendimiento económico en sus operaciones, también logren tener una buena comunicación hacia los inversores y que los inversores quieran comprar sus acciones y invertir sus acciones, porque si fuese al revés el tema, por más que tengan un buen rendimiento, la acción podría bajar de valor. Esto le pasa a las empresas y también le pasa a los países, ¿no? Y otra cuestión muy importante en el tema globalización es cómo se da el contexto de los costos en los distintos países. Ustedes habrán escuchado, lo verán en la economía real, que un producto chino es mucho más barato generalmente que un producto de otro país. ¿Por qué es más barato? Lo que todo el mundo sabe es que China goza de una economía de escala, que es uno de los grandes motivos que está acá. Entonces produce mucho volumen y todos sabemos que cuanto más volumen produzco, el costo unitario baja, es menor. Entonces tiene un costo unitario menor y al salir a competir afuera con otros países tiene una ventaja competitiva en este aspecto. Pero esto no es lo único que hace, por ejemplo, a China un país muy competitivo en precio. Hay otras cuestiones. Oferta y demanda de mano de obra. Por ejemplo, los países desarrollados tienen de mano de obra muy calificada y esto los hace muy competitivos para todo lo que tenga que ser producción compleja o puestos más profesionales. La posibilidad de tener mejor tecnología. Si un país o si una empresa tiene mejor tecnología en determinado país, por supuesto va a ser más productivo. Esto que no es nada menor que es el tipo de cambio. Si un país tiene un tipo de cambio competitivo, va a nivel costos internacionales, va a tener menores costos internacionales. Y acá me voy a salir de este PowerPoint, me voy a ir a un Excel para mostrar un ejemplo rápido. Imaginémonos en nuestro país, el salario de una persona es de 100.000 pesos y el tipo de cambio es de 200 pesos por dólar. Con lo cual, esa persona en dólares cobra $500. Supóngase que el país hace un cambio brusco el tipo de cambio y salta a 400 pesos un dólar. La persona sigue cobrando 100.000 pesos. Ahora, ¿cuánto cobra en dólares? Bueno, fíjense la relación.
es muy distinta. Vas a cobrar la mitad, vas a cobrar $250. Si los ponemos desde el punto de vista empresario, el costo de mano de obra se redujo a la mitad, solo por un cambio de tipo de cambio, para la redundancia, del país. Los países que tienen tipo de cambio competitivo logran un beneficio enorme en cuestiones de competencia y de exportación. Y pasa exactamente al revés en el tema de exportación. Entonces, tener claro para un administrador cómo es este contexto, las distintas posibilidades de financiamiento, qué es lo que pasa con las bolsas de valores. Si yo estoy en una empresa que cotiza en bolsa, bueno, o sea, tener claro que mis acciones al cotizar en bolsa no solamente van a depender de mi rendimiento, sino qué es lo que pase en el sistema financiero. Y el contexto internacional, con qué tecnología cuento, si tengo o no economía de escala, cuál es el tipo de cambio de mi país y cómo compito con el resto, son cuestiones básicas para analizar el contexto y para poder planificar y tomar decisiones. De cada una de estas cuestiones podemos hablar un montón, pero no quería dejar de por lo menos lanzar este tema o estos temas como para tener una primera idea de cuáles son las principales características de un contexto globalizado en donde juegan las distintas empresas. Bueno, nada más. Nos vemos la próxima. Chao, chao.